Juan, me gustó la selección que hiciste. La estábamos escuchando con los chicos allá en el control, con Fede y con Andrés, y nos gustó mucho. Buena música. Muy buena de música. violeros, y nos ha quedado otro violero, pero dentro de un ratito lo vamos a estar escuchando porque ya tenemos un invitado del otro lado de la línea. Un violero que además estará pronto tocando, muy pronto, nuevamente en la ciudad de Mendoza. Yo creo que el año pasado lo fuiste a ver, ¿no, Eli? ¿En el Bustelo? Sí, perdón, me colgué. Estaba leyendo la pauta. Sí, lo vi el año pasado, así que ahora vamos a tener que repetir el ritual. Estuvimos en el mismo show, entonces sí fue inolvidable. Pero ahora cambiamos de tema hacia algo bastante distinto, Eli, un tema muy de actualidad. Exacto, porque estamos en comunicación con Juan Manuel Gispert. Él es analista de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Él es referente de aquí de la provincia de Mendoza y vamos a hablar sobre el análisis de la situación de empleo registrado privado aquí en la provincia, que son datos registrados a marzo de este año. ¿Sí? Así que le damos la bienvenida. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, gracias por llamar. No, muchas gracias a vos por tu tiempo, un gusto. Y hablar de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con la realidad del empleo registrado aquí en la provincia de Mendoza? ¿Cómo se han podido desglosar estos datos y cómo lo han hecho al estudio? Bueno, nosotros, en primer lugar, una variable que seguimos desde hace mucho tiempo. Tenemos un informe mensual que publicamos con los datos del empleo privado registrado. Sí. Porque de alguna manera el empleo privado registrado es un muy buen termómetro de lo que pasa en la economía, o de lo que importa que pase en la economía, porque a veces hay muchas variables económicas, el crecimiento de la economía es importante, es muy importante, pero si ese crecimiento no tiene impacto en la sociedad, en una mejora en la calidad de vida, en la mejora del empleo, etcétera, y es un buen dato que termina siendo bueno para muy poca gente. Sí. En cambio, la evolución del empleo privado registrado nos sirve para medir el impacto del crecimiento económico o el decrecimiento económico como impacta en el sector más mayoritario de la Argentina, que son los trabajadores. Sí, tenés, no te quiero complicar, Juan, pero tenés una referencia, pues estamos hablando en este caso, y es lo que vamos a desarrollar, de empleo registrado. El que no es empleo registrado, ¿es la mayor parte del empleo privado o es un porcentaje muy alto? Estoy hablando del empleo negro en la Argentina, en Mendoza en particular. El empleo en blanco registrado privado, el empleo en blanco, tanto público como privado, representa más del 60% del empleo en Argentina. O sea, la mayoría de la gente trabaja de forma registrada, o sea, como empleo privado o público. Pero y hay un 40 aproximado que es informal. Pero dentro de la informalidad laboral tenés también monotributistas, por ejemplo. Claro. O sea, dentro de la informalidad hay muchos grados de informalidad, del que trabaja 100% informal al que trabaja con cierto sistema de cobertura, porque el que tiene monotributo tiene obra social y tiene jubilación dentro de todo. Perfecto. Está hecha la aclaración entonces, Juan, me parecía importante hacerla en el comienzo del estudio que han realizado sobre la situación del empleo registrado privado en Mendoza. Te escuchamos. Bueno, de hecho esta aclaración, lo que vino pasando durante el año pasado, hasta ahora, hasta marzo, que es el último dato disponible, es que el empleo privado de Mendoza, a diferencia de lo que pasó en todo el país, creció en el 2024, creció bastante. Incluso creció más que lo que creció después de la pandemia. Pero lo que empezamos a ver que los últimos meses del año pasado y principios de este año se empezó a desacelerar, es decir, a empeorar la condición del empleo. Ya el último mes disponible, que es marzo, es un dato bastante negativo, se perdieron 935 puestos de trabajo privados. Es importante aclarar que esto es el saldo neto, es decir, la página del CIPA, donde nosotros descargamos los datos públicos, nos muestra el dato final, es decir, entre los que se crearon y se destruyeron, el saldo final fue menos 935 puestos de trabajo. Esto en el mes de marzo en el sector privado en la provincia de Mendoza. Acotamos, porque tenemos algunas preguntas que hacerte. Que se hayan perdido, ¿qué quiere decir, digamos? Porque dentro de esa pérdida suponemos que hay también situaciones distintas. Por de pronto son efectivamente 935 personas que se han quedado sin ese empleo en particular. ¿En qué condiciones, Juan Manuel? Mira, si una persona salió del CIPA, es decir, es porque fue despedido o renunció al trabajo. Bien. No es que después esa persona consiguió otro trabajo informal o como monotributista, eso no lo sabemos nosotros. Es otro tema, sí. Los datos con los que nosotros hacemos este informe solamente nos dicen
esto, cuántas personas están inscritas como empleados registrados, y si salen de ahí es porque lo echaron o renunció. Bien. Sabemos que en este contexto es más probable que la mayoría de esa gente no haya renunciado, sino se haya sido despedida. Inclusive, si yo los cruzo con los datos de desempleo del INDEC, que se publicaron hace unos días, lo que estoy viendo es que en Mendoza aumentó fuerte el desempleo. Y cuando crece fuerte el desempleo, crece por dos razones. A ver. O porque mucha gente perdió el trabajo que tenía, o porque más gente empezó a buscar trabajo de la que antes buscaba. Y eso es un indicador de otro dato que también publicamos en este informe, que es la caída del poder adquisitivo del salario del empleado privado. Totalmente. Que generalmente uno de los que mejor gana dentro de los empleados en Argentina. ¿A qué reflexión llegaron en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, tema central? Bueno, nosotros venimos discutiendo hace rato con el gobierno, inclusive hemos tenido uno de los referentes de CEPA cruces en las redes sociales con distintos funcionarios, porque la metodología que mide INDEC, que la acusó siempre, vale la aclaración, no es que la hayan cambiado, pero no mide bien el peso de los servicios. Entonces nosotros hemos asistido a un gobierno que ha hecho un gran aumento de tarifas de servicios públicos, tanto nacional como provincial. Acá en Mendoza, por ejemplo, el agua ha aumentado más que los otros servicios. Y la metodología de medición de la inflación del INDEC le da menor peso a los servicios que a los bienes. Claro. Entonces, lo que termina pasando es que el indicador del índice de inflación, con el que uno compara los sueldos, a ver si los sueldos han perdido o ganado contra la inflación, termina siendo un dato que está abajo. O sea, si yo agarro el INDEC, me dice que los sueldos están más o menos igual que cuando asumió Milei. Sí, pero no es así. Si yo calculo la inflación real en base a cambiar la ponderación de los servicios, de luz, agua, gas, prepaga, escuela, etcétera, me da que los empleados están ganando 10% menos promedio que cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández. Que si hacemos un esfuerzo de memoria, sabemos que cuando terminó el gobierno de Alberto, una de las razones principales por la que la gente no quiso votar al gobierno de Alberto tiene que ver con la inflación, cómo se venía comiendo los sueldos. Entonces, digo, la situación del trabajador hoy es bastante mala en su capacidad de poder adquisitivo, y eso se ve en este dato de aumento del desempleo, donde más gente busca trabajo. Es decir, había personas que antes había un ingreso en el hogar suficiente para mantener ese hogar, y hoy se ve obligada a esa persona a salir a buscar trabajo que no buscaba, más la gente que perdió el trabajo. Sí, en estos momentos... Para hacer una idea, lo malo de marzo, digo, en todo el primer año de Milei, que fue un muy buen año de materia de empleo para Mendoza, crecieron 3.000 puestos de trabajo, promedio, el año pasado. Bueno, en el mes de marzo solamente se destruyeron 935. Es decir, que con 3 meses, a este ritmo de pérdida de empleo, todo lo que se creció el primer año de Milei se pierde. Sí. ¿Por qué? Es muy alta la tasa de pérdida de empleo que vimos en marzo. Este crecimiento en particular, después hablamos del decrecimiento, porque fueron casi 3.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es el contexto en el que se crean, digamos? ¿Cómo se explica esto y por qué variables? Mira, es muy difícil tener una respuesta precisa y probada de eso, sino que hay unas inferencias, interpretaciones de los datos. Sí. Mi lectura, en base a los datos disponibles, porque tenemos los datos, por ejemplo, de la evolución del empleo por sector, pero hasta el tercer trimestre del año pasado, donde lo que yo estoy viendo es que el sector que más creció en empleo fue el agro. Y uno dice, ¿cómo el agro? Si el agro, vos escuchás hablar a sectores del agro, están todo mal, con la importación de productos, etcétera. Y lo que pasó es que apenas asume Milei, Milei hace una media devaluación. Esa devaluación fue muy buena en términos de negocios para los productos regionales, o sea, la vitivinicultura, la papa, el ajo, la nuez, todo lo que se exporta de Mendoza fue muy bueno. Y aparte hay un programa del gobierno que te hace que si vos blanqueas a esa persona, el gobierno te paga un porcentaje de sueldo. Muy chico, pero te incentiva a blanquear a la persona. Entonces se juntaron las dos variables. Un contexto muy bueno que ameritó contratar más gente para aprovechar esa devaluación que hace Milei a principio del año pasado, de 2024, sumado que al sector del agro le convenía a gente que habitualmente la contrataba en negro, contratarla en blanco. Y como la serie que nosotros analizamos es una serie desestacionalizada,
ese fenómeno de gran impacto que tuvo el agro los primeros meses del 2024, la serie me la proyectó en todo el año. La verdad es que creció tanto el empleo, sino que hubo un sector muy beneficiado durante algunos meses del año 2024 que tuvieron muy buen rendimiento en empleo, un sector que tiende a tener la gente en negro, por la razón que decíamos recién, que el gobierno tiene un programa para blanquearlo, y la gente lo puso en blanco, pero probablemente este año asistamos a que todo eso que se creó fuertemente en los primeros meses del 2024 se destruya rápidamente. Y yo me anticipo y creo que Mendoza, cuando uno mira los sectores económicos que están creciendo y los que están decreciendo, Mendoza, si no logra encontrar un vector de crecimiento, un motor productivo fuerte, Mendoza va a sufrir mucho el modelo económico de Milei, tal como viene de la mano. Tal cual. Y si tenemos que hacer una comparativa de los últimos gobiernos nacionales y bueno, también provinciales que repercuten acá, por supuesto, en la provincia, ¿qué podemos decir respecto al gobierno de Milei y los últimos, por lo menos, 2 gobiernos que hemos tenido en cuanto a la evolución o involución también del empleo? Mirá, a Mendoza, primera aclaración, le viene viniendo bastante mal en todos los gobiernos, porque Mendoza tiene un problema propio, que está más allá de los problemas nacionales. Es que Mendoza se quedó sin motor productivo. Mendoza tenía un sector muy pujante que era el petróleo, que se cayó a pedazos porque se envejecieron los pozos y no hubo las inversiones necesarias, y ahora está peor la situación porque YPF se está yendo de Mendoza. Y el agro mendocino viene en un retroceso brutal. O sea, si yo miro el agro en largo plazo, viene cayendo, digamos, terriblemente, comparado con el agro, por ejemplo, pampeano, el agro cordobés, el agro de Salta, el agro de Santiago Estero, que crecen. Bueno, acá en Mendoza decrece el agro. Y eran 2 sectores que eran los motores de la economía mendocina. Y esos 2 motores están apagados y no hemos encontrado un motor nuevo. Eso como una aclaración. En materia de empleo, dentro de ese contexto que estoy contando, que a Mendoza le ha ido bastante mal, y el último gobierno que le fue bien fue el segundo mandato de Cristina, nacional, donde Mendoza logró tener un crecimiento del empleo chico, porque si uno miraba lo que pasaba a nivel país, el empleo crecía muchísimo, y en Mendoza crecía mucho menos que el promedio nacional. Después tuvimos con Macri una pérdida de empleo muy fuerte. El gobierno de Alberto salió casi cabeza a cabeza, es decir, todo lo que se perdió en pandemia lo recuperamos, pero Mendoza fue durante el gobierno de Alberto una de las provincias que peor le fue, que menos recuperó empleo de todo el país. Para que se den una idea, casi el 20 de mis jurisdicciones, de las 23 que somos en Argentina, durante el 2022 y 2023 recuperaron todo el empleo perdido en pandemia y el perdido en los últimos años de Macri, que es 2018, que era el último mejor indicador de empleo que tuvimos final de 2017. Bueno, Mendoza nunca llegó a ese nivel. Bien. Mendoza nunca recuperó lo perdido durante el gobierno de Macri y la pandemia. ¿Y cómo...? O sea, que estamos peor que hace casi 10 años. Bien. Realmente alarmante el dato. ¿Y cómo pueden desde CEPA avisorar el futuro? ¿Qué panorama podemos tener de acá a fin de año? Quedan 6 meses, si bien estos datos relevados fueron hasta marzo de este año. ¿Cómo podemos analizar un futuro cercano? Mira, yo creo que puede haber un aspecto positivo en materia de construcción, que es un sector que explica gran parte de la pérdida de trabajo. O sea, ahí esta crisis que vemos en algunos sectores, creo que la construcción puede ayudar a que no sea tan grave, por lo menos en el número. O sea, el número de cantidad de empleos privados, tal vez la construcción traccione para arriba, porque este año es un año electoral. El gobierno de Cornejo está decidido a gastar parte de los fondos de protección en algunas obras. El gobierno nacional está haciendo algunas obras que tenían muy paralizadas. Ahí puede haber algo positivo. Y después, los sectores que tienen cierto margen de crecimiento es energético y minero. Y en tanto Mendoza no encuentre una posibilidad, digamos, inversiones reales y sustentables en alguno de esos 2 rubros, ves mal el panorama. De acá a fin de año y acá por los próximos años de Milei, te digo. Porque el modelo de Milei del dólar apreciado, del peso apreciado, perdón, que el dólar está barato en términos históricos, hace que nuestros sectores, turismo está destruido. O sea, no sé si han visto las notas, los informes de distintas cámaras de turismo, están hablando de una crisis brutal del turismo. Gastronomía lo mismo, comercio lo mismo, y el agro mendocino lo mismo. Necesitan un dólar, un tipo de cambio más devaluado para que ser competitivos y poder exportar su producción. A este tipo de cambio es muy difícil. Son muy pocas empresas las que logran sobrevivir este contexto.
Bien. Entonces necesitamos un sector que sea competitivo en este tipo de cambio, y los únicos sectores son el petróleo, el gas y la minería. La minería sabemos que a Mendoza le cuesta mucho, tiene muchas limitaciones legales, sociales y políticas, y el petróleo estamos en una especie de incertidumbre muy amplia, porque se fue YPF le vendió sus áreas petroleras en Mendoza a otras empresas más chicas, mucho más chicas, y hay mucha incertidumbre porque muchos analistas creen que esas empresas más chicas que han agarrado las concesiones petroleras de YPF no tienen el poder de inversión que YPF tenía. Entonces no hay mucha expectativa de que logren mejorar el rendimiento petrolero de la provincia. Bien. Bien, perfecto. Bueno, Juan Manuel, de mi parte no tengo más preguntas, no sé vos, Juan. No, estuvo muy completo todo lo que nos contó Juan. Totalmente claro. Juan Manuel, muchísimas gracias por la comunicación y esperamos obviamente más informes y otros relevamientos por parte de CEPA. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. A disposición. Chao, chao. En comunicación, Juan Manuel Gispert, analista del Centro de Economía Política Argentina, en representación de Mendoza, ¿sí? Hablando sobre la situación del empleo registrado privado en la provincia, datos relevados hasta marzo de este año, con este nuevo gobierno, por supuesto, de Javier Milei. Sí. Hay una medición que uno no hace a partir de los análisis, es a partir de cuánto te alcanzaba la plata hace un año y cuánto te alcanza ahora. La pérdida del poder adquisitivo es una realidad que vemos todos los días. Totalmente. No es ninguna novedad y lamentamos que las perspectivas no sean demasiado alentadoras. Pero